Bueno, mi nombre es Levi López Barbarán. Bueno, pertenezco a la lengua originaria Shipibo-Conibo y orgulloso de ser Shipibo. Estuve revisando las evaluaciones que se han hecho para poder fortalecer el hábito lector, como también la comprensión lectora. Como profesor de lengua originaria, estoy aplicando estrategias, como también algunas técnicas. Y veo que ya poco a poco no es un trabajo de noche a la mañana para poder lograr los buenos productos que digamos, ¿no? Con ese tipo de evaluación o con ese tipo de trabajo se va a fortalecer la identidad cultural. Yo creo que eso es importante que tenemos que ir incluyendo en este tipo de proceso de evaluación. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Buenas tardes, les damos la bienvenida a la comunidad educativa a una edición del webinar UMC Evaluar para Mejorar. En las últimas semanas hemos conversado y aprendido diversas sugerencias pedagógicas efectivas que fortalecen la práctica docente y como resultado mejoran los aprendizajes de los estudiantes a lo largo de su etapa escolar. Hoy analizaremos sobre los hallazgos y avances en ciencias sociales de los estudiantes de segundo grado de secundaria, de acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje en la 2023. Además, conoceremos estrategias para fomentar la ciudadanía activa en el aula. Para abordar estos temas nos acompaña Vilma Murga Castañeda, especialista de la OMC. Vilma, bienvenidas a este espacio. Hola Erika, buenas tardes. Buenas tardes con todos los docentes y el público que se ha conectado a esta transmisión. Gracias por la oportunidad de compartir lo que trabajamos desde el equipo de Ciudadanía y Ciencias Sociales en la UMC. Gracias a ti por sumarte. Antes de iniciar, recordemos que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios en la transmisión en vivo que se realiza desde la plataforma de Facebook de Minedu, Perú Educa y OMC. Vilma, para empezar nos gustaría saber cuáles son las competencias en ciencias sociales que deben desarrollar los estudiantes de segundo de secundaria según el Currículum Nacional de Educación Básica. Las tres competencias del área de ciencias sociales son: construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Como vemos en la diapositiva, estas competencias se desarrollan a lo largo de toda la escolaridad, desde el primer grado de primaria hasta el quinto grado de secundaria. Sin embargo, hay una diferencia en cómo se organizan estas competencias en ambos niveles. En primaria, son 5 las competencias que se encuentran en el área de personal social. Entre ellas, estas 3 que en el nivel secundario se convierten en 2 áreas distintas, una el área de ciencias sociales y otra el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Sin embargo, estas 2 áreas del nivel primaria y secundaria tienen un aspecto en común, que es el enfoque de ciudadanía activa. De acuerdo con este enfoque, se espera que nuestros estudiantes, a partir del desarrollo de las competencias del área de ciencias sociales, sean personas capaces de comprender su sociedad, de involucrarse, de interesarse por los asuntos relevantes que ocurren en la sociedad y además de comprometerse en la transformación de nuestra realidad, procurando solucionar los problemas que nos desafían. Esa es la forma en cómo se organiza y esas son las 3 competencias que corresponden al área de la cual vamos a hablar en esta tarde. Importante lo que mencionas, Vilma, sobre las competencias que se desarrollan tanto en primaria y secundaria. Y esto nos abre a la siguiente pregunta. De acuerdo con las últimas evaluaciones, ¿cuáles son los logros de aprendizaje de los estudiantes peruanos en segundo grado de secundaria en ciencias sociales? Fíjate, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2023, tenemos buenas noticias en el área de ciencias sociales. Diría que son 3 las buenas noticias. La primera, como vemos en pantalla, es que la medida promedio de los estudiantes se ha incrementado. ¿Qué quiere decir esto? Esta medida, que no es otra cosa que el promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes, que en el 2018 era de 500 puntos, para el 2023 es ya de 515 puntos. Son 15 puntos que significan una diferencia importante,
que reflejan la mejora en los aprendizajes de los estudiantes. La segunda buena noticia es el incremento del porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel satisfactorio. Como vemos, la franja verde de cada una de las barras tiene una diferencia a favor del 2023 de casi 4 puntos porcentuales. Y una tercera buena noticia hace referencia a la disminución del porcentaje de estudiantes que se ubican en los niveles más bajos. En el 2018 teníamos más del 50%, sumando los niveles en inicio y previo al inicio, y ahora esto se ha reducido en 6 puntos porcentuales aproximadamente. Esas son 3 buenas noticias que, si bien es cierto, nos plantean todavía retos pendientes por seguir avanzando, también reflejan algunos logros que debemos reconocer en el trabajo de las y los docentes en el área de ciencias sociales. Gracias, Milma, por la información. Qué buena noticia lo que informas a la comunidad educativa, que se ha incrementado en 15 puntos el aprendizaje de los estudiantes. Cuéntanos, ¿a qué factores se atribuye la mejora de los aprendizajes? Sí, Erika, cuando conversamos en el equipo de Ciudadanía, Ciencias Sociales y en general en el equipo de evaluación, planteábamos algunas hipótesis que podrían explicar los resultados, estos avances en el desarrollo de las competencias del área. Una primera hipótesis hace referencia al enfoque de ciudadanía activa. Consideramos que muy probablemente este enfoque sea ya más familiar entre los docentes y se esté aplicando al área. Y este enfoque, como probablemente veamos más adelante, es central para el desarrollo de las competencias. Otra posible explicación es el hecho de que los docentes cuentan con un material que fue producido y distribuido por el Ministerio de Educación ya hace algún tiempo, pero que aún está en manos de los docentes y que probablemente trabajen con ellos. Se trata de un material con fuentes históricas que modela, que de alguna manera guía el trabajo, principalmente para la competencia Construye Interpretaciones Históricas. Es probable que este material, que seguramente sigue siendo usado por los docentes en las aulas, también esté contribuyendo con la mejora de los aprendizajes. Finalmente, consideramos que la oportunidad de modelar experiencias de aprendizaje en Aprendo en Casa también haya servido de una guía, justamente de un modelo de cómo desarrollar los aprendizajes en el área y que haya orientado la acción de los docentes. Entonces, si buscamos algunas explicaciones, son estas las que encontramos. Definitivamente hace falta seguir explorando para seguir fortaleciendo aquellos factores que podrían estar influyendo en la mejora de los aprendizajes. Quizás los actores educativos que están conectados pueden escribir en los comentarios qué otros factores consideran que han contribuido en el avance de los aprendizajes, así que pueden dejarlo y lo vamos a leer durante la transmisión. Y con esto viene la siguiente pregunta. ¿Qué logros han mostrado los estudiantes en relación a la competencia Construye Interpretaciones Históricas, Milma? Sí. Antes de mencionar de pronto algún logro específico del área, quisiera señalar la importancia que tiene esta competencia Construye Interpretaciones Históricas en la formación de nuestros estudiantes. Esta competencia busca que nuestros estudiantes se reconozcan como sujetos históricos, es decir, que se reconozcan como personas que participan en la construcción de la realidad, que reconozcan que así como las acciones, las decisiones que se tomaron en el pasado forman parte del presente, las acciones, aquello que ahora se hace o se deja de hacer, también está proyectando la construcción del futuro. Entonces, para lograr esto, nuestros estudiantes, claro, al estudiar los hechos y procesos sociales, identifican las diversas características, reconocen las múltiples dimensiones, las múltiples causas y consecuencias, los diversos actores que intervienen en los hechos y procesos, los roles que estos actores cumplen en los hechos y procesos, y además reconocen que algunas cosas cambian, que otras permanecen. Este conjunto de aprendizajes es lo que permite a los estudiantes comprender su sociedad, explicar por qué es como es, y es el aporte, digamos, de la competencia a la formación de nuestros estudiantes. Si queremos ver algún logro específico, podríamos mostrar también un ejemplo con un ítem como el que ahora aparece en la pantalla.
Este ítem es un ítem que se ubica en un contexto amplio, lejano, como la Edad Media, en el siglo XIV específicamente, y hace referencia a la peste negra. Es un ítem en el que se solicita a los estudiantes identificar una consecuencia de la peste negra. Una consecuencia que probablemente muy fácilmente los estudiantes vinculen con las situaciones de enfermedad y muerte, que incluso puede haber experimentado en la experiencia directa o indirecta, algo que se puede aprender desde la cotidianidad también. Entonces, esta es una pregunta que se ubica en el nivel en inicio. Es una pregunta que, a pesar de ubicarse en un contexto tan lejano como la Edad Media, resulta sencilla para los estudiantes. Desde nuestro análisis, esto se debe a que la consecuencia que se pide identificar se relaciona con algo concreto, con algo observable, con algo evidente. En cambio, si vemos el siguiente ítem en pantalla, este ítem se contextualiza también en una época bastante lejana, en un contexto lejano, como es el Renacimiento. En este ítem, en esta pregunta, se solicita a los estudiantes que identifiquen una consecuencia, pero en este caso es una consecuencia de los avances científicos que ocurren en esta época. La diferencia con la pregunta anterior es que ahora se trata de identificar las consecuencias de un hecho que, además de ubicarse en un contexto amplio y lejano, se vincula con conocimientos sobre aspectos más abstractos de la sociedad, como son las formas de comprender, de aproximarse y de tomar posición frente a la manera de interpretar el mundo. Entonces, ya aprendizajes como este resultan mucho más difíciles para los estudiantes y solo pueden ser logrados por estudiantes que se ubican en el nivel satisfactorio. En esta primera aproximación a los logros y dificultades, entonces podríamos señalar que, evidentemente, nuestros estudiantes, los del nivel en inicio, los que se ubican en el nivel del proceso, o los que se ubican en el nivel satisfactorio, logran aprendizajes. Pero identificamos una diferencia. Los que se ubican en el nivel en inicio logran aprendizajes vinculados con lo concreto, con lo directo, con la experiencia, con lo cotidiano, y no logran despegar esos aprendizajes hacia situaciones más complejas o más abstractas de la sociedad. Gracias, Vilma. Fundamental lo que señalas, ¿no? Que la competencia abordada ayuda a comprender la sociedad. Y con respecto a la siguiente competencia, ¿gestiona responsablemente el espacio y el ambiente? Respecto a esta competencia, también podemos observar un ítem que se encuentra en la siguiente diapositiva. Este ítem, de igual manera, se ubica en el nivel en inicio y se relaciona con un fenómeno frecuente y bastante conocido en nuestro país, como es el fenómeno del niño. En la pregunta se solicita a los estudiantes que identifiquen una acción de prevención frente a las posibles consecuencias que pudiera tener el fenómeno del niño. Otra vez, esta acción que los estudiantes van a identificar es una acción de prevención directa, observable, concreta, que los estudiantes pueden haber vivido en la experiencia cotidiana. Entonces, esta constante de que lo más sencillo resulta aquello vinculado con lo cercano, con lo simple, con lo concreto, nos lleva a pensar que hay un reto pendiente para nuestros docentes, que es el de ir complejizando los aprendizajes. También lo podemos ver en la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. En la siguiente diapositiva tenemos una pregunta relacionada con esta competencia. Esta primera pregunta, de las dos que vamos a mostrar relacionadas con esta competencia vinculada con la economía, nos muestra una situación también cercana, de contexto familiar, fácilmente de imaginar, en la que una persona tiene que establecer prioridades de gasto. Para poder responder esta pregunta y poder priorizar los gastos, los estudiantes lo que deben saber es que los recursos económicos son limitados, que el dinero es escaso y que, en ese sentido, las decisiones de gasto deben establecerse tomando en cuenta algunas prioridades. Este aprendizaje, evidentemente, todos lo logramos incluso desde la experiencia, algunos por ensayo-error, con muchos errores a veces que tienen sus consecuencias, pero lo podemos aprender no necesariamente en la escuela. Entonces,
La idea es que la escuela sea el espacio y la oportunidad para ir complejizando los aprendizajes de acuerdo con lo que se espera según el Currículo Nacional de la Educación Básica. Entonces veamos en la siguiente pregunta cómo es que es posible ir progresando estos aprendizajes. Fíjense ustedes, esta es una pregunta que se ubica en el nivel satisfactorio. En esta pregunta aparece un nuevo actor, un agente económico que es el Estado. Entonces, la pregunta solicita a los estudiantes reconocer, identificar la intención de una medida económica que toma el Estado como agente económico. En este caso, se trata de un impuesto a algunos productos y que tiene como intención, y esa es la respuesta correcta, reducir, desanimar el consumo de estos productos, como son el alcohol y los cigarros. Entonces, cuando le pedimos a los estudiantes ya identificar una intención respecto a una medida económica en la que aparecen nuevos actores sociales que no son concretos, que no son cercanos, y hay que identificar una razón, una explicación de la medida económica, que no es una razón explícita en la situación y que no apela a una consecuencia, a un efecto directo, entonces ya las dificultades son mayores para responder para la mayoría de los estudiantes. Si lo ponemos en términos de porcentajes, podríamos decir, atrevernos a decir que de cada 100 solo 16 podrían responder. Más bien que de cada 100 solo 16 tendrían mayores probabilidades de responder a preguntas como esta. Entonces, reitero esta idea que nos parece importante posicionar entre los docentes. El hecho de que, si bien es cierto, los aprendizajes se deben construir a partir de las experiencias concretas, a partir de situaciones cercanas a los estudiantes, también el proceso de enseñanza-aprendizaje debe permitir que los estudiantes avancen en esos aprendizajes, se proyecten hacia situaciones que no necesariamente viven en este momento, pero que sí constituyen situaciones relevantes para la sociedad. Gracias, Vilma. Vemos que cada competencia hablada contribuye al desarrollo integral de los estudiantes. Por eso recomendamos una vez más a la comunidad educativa que siga apostando por crear espacios seguros en el aula para el diálogo y la reflexión, y así llevar a los estudiantes a analizar diferentes escenarios cercanos a ellos, ¿no? Y sobre todo no olvidemos complejizar, ¿no? Mientras más van avanzando los estudiantes, ponerles en diversos escenarios para que puedan construir opiniones o debates pertinentes en los espacios. Y con eso nos gustaría saber cuáles son los principales desafíos pendientes respecto al desarrollo de las competencias del área de ciencias sociales. Quizás podrías plantear algunas sugerencias que puedan ayudar a revertir este panorama, ¿no? Identificamos a partir del análisis pedagógico, de los resultados de la prueba de ciencias sociales, que tenemos dos principales desafíos pendientes. El primero tiene que ver con abordar el área a partir de situaciones relevantes que despierten el interés de los estudiantes. El segundo desafío tiene que ver con el hecho de justamente ir progresando los aprendizajes, ir tomando en cuenta el punto de partida específico de cada grupo, cómo ayudarlos, acompañarlos a ir progresando, complejizando estos aprendizajes. En ese sentido, de respecto al primer desafío, podemos ver y plantear como ejemplo y como sugerencia en realidad algunas propuestas, digamos, de temáticas que podrían abordarse desde el área de ciencias sociales. Como vemos en la diapositiva, hemos puesto imágenes que hemos recogido en general de distintas situaciones que podrían ser relevantes para motivar las preguntas de nuestros estudiantes. Y ahí es muy importante señalar que los docentes debemos seleccionar los centros de interés, las áreas, las problemáticas, las situaciones de interés con las que nuestros estudiantes se identifican. Y ahí la participación de ellos es muy importante. Es importante también que los estudiantes se planteen preguntas a partir de las situaciones que se acuerda desarrollar con ellos.
y cómo estas situaciones podrían vincularse con las áreas. Fíjense ustedes, cada una de las imágenes podría ser el disparador de una experiencia de aprendizaje en el aula, ¿no? Por ejemplo, el hecho de observar cómo el espacio urbano en las ciudades se va extendiendo hacia zonas de riesgo que podrían ser zonas vulnerables, donde hay una característica de la organización del espacio, del territorio, donde las construcciones tienen determinadas características, preguntarnos por qué ocurre esto, qué riesgos implica para la población, o referirnos a la escasez del agua, o recoger cómo la recuperación de técnicas agrícolas ancestrales podría ser una alternativa para la agricultura en nuestro país con un relieve tan accidentado, o conversar con ellos acerca del comercio informal, la tala de la Amazonía, tan preocupante para todos, o acerca de, me quedo con esta última imagen, del uso de pesticidas en la agricultura. Plantear preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el costo de usar pesticidas? ¿Qué impacto tiene el uso de pesticidas sobre el ambiente o sobre la vida de las personas? El uso de pesticidas, ¿qué impacto tiene sobre el precio de los productos? ¿Los abarata? ¿Los encarece? ¿Siempre se usaron pesticidas? ¿Cómo era la agricultura en el Tahuantinsuyo? ¿Cómo era la agricultura en el Virreinato? ¿Desde cuándo aparecen los pesticidas? En fin, y con cada una de esas preguntas podríamos ir abordando aprendizajes que correspondan a los distintos ciclos de la escolaridad. Entonces, en ese sentido, el plantear situaciones relevantes que puedan capturar el interés de los estudiantes y partir de preguntas que ellos mismos se planteen es un desafío para continuar desarrollando aprendizajes en el área de ciencias sociales. Respecto al segundo desafío, decíamos que tenemos que progresar los aprendizajes. En la siguiente lámina vamos a ver una situación que hemos tomado de alguna publicación y que tiene que ver con la entrega de títulos de propiedad. Entonces revisamos los estándares y algunos desempeños del programa curricular de primaria y secundaria y encontramos que esta situación podría permitir la oportunidad de conversar con nuestros estudiantes y plantearles experiencias que les permitan pensar, por ejemplo, con los más chiquitos en primer y segundo grado, acerca de los bienes con los que cuenta su familia, cómo es que todo tiene un costo y que por lo tanto la casita que tenemos o la habitación que alquilamos debemos cuidarla. O más adelante, en el nivel 4, ya con estudiantes probablemente de tercer y cuarto de primaria, pensar que en las personas vivimos en una vivienda, pero usamos servicios públicos, el agua, el desagüe, la electricidad, y que estos servicios tienen un costo. Entonces, a partir de una situación en la que a las personas les entregaron una constancia, un comprobante de que tienen una propiedad, podríamos comenzar a referirnos a situaciones vinculadas con la vivienda. En el nivel 5 tal vez podríamos ir complejizando y referirnos a la inversión, por ejemplo, y señalar cómo es que algunas personas invierten en construir una habitación que luego van a dirigir hacia la obtención de recursos mediante el alquiler de esa habitación. Entonces, ¿qué riesgos tiene esto? ¿Qué factores debemos tomar en cuenta para estas decisiones? Tal vez es algo que podamos ver ya en el nivel 6. Si nos hacemos un préstamo hipotecario, por ejemplo, ¿cómo funciona cuáles son los productos financieros que nos permiten hacer un préstamo y entregar como garantía el título de propiedad de nuestra vivienda? Pero también qué derechos o qué instituciones se encargan de velar por los derechos de los consumidores, que somos las personas, de supervisar que las instituciones cumplan con las normas establecidas por el sistema y por las leyes que se establecen en nuestro país. Eso ya lo podríamos ver en el último ciclo, en el último nivel, en el nivel 7. Entonces, fíjense cómo a partir de una situación podemos ir progresando los aprendizajes. La idea es que los docentes tengamos claro que podemos plantear en los ciclos iniciales
reconocer, identificar cuáles son las características del grupo con el que trabajamos y a partir de eso ir planteando el reto de avanzar en los aprendizajes. Ese es el valor agregado que debería tener la escuela y las experiencias de aprendizaje en todas las áreas y en particular ahora con estos ejemplos en el área de ciencias sociales. Otra cosa que podemos observar también es en relación con las otras competencias. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es que la misma situación que hemos hace un momento presentado con diversas ideas, propuestas para trabajar con la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos, también la podríamos utilizar para la competencia construye interpretaciones históricas. Y aquí hemos puesto solo 3 ejemplos, ¿no? Preguntarnos, por ejemplo, acerca, si vemos en el nivel 3 la vida cotidiana, pues bien, ¿cómo eran las viviendas? ¿Cómo eran las casas en las que vivían las personas en las distintas épocas de nuestra historia, ¿no? De repente, cómo eran en las distintas sociedades preincas, cómo era en el Tahuantinsuyo o en la sociedad virreinal. Podríamos preguntarnos en el nivel 5, ¿qué ha cambiado de esa época hasta la actualidad? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas permanecen? Y también podríamos ver en el nivel 6 cuánto de esos cambios, cuánto de esas permanencias son relevantes y explican las problemáticas, los desafíos de nuestra sociedad. Y si lo vemos en relación con gestiona responsablemente el ambiente, también podríamos ver cuáles son las relaciones que establecen las personas con el espacio cotidiano, cómo se organiza el espacio, cómo se usa el espacio, de pronto de qué tamaño son las viviendas, de qué tamaño eran en la época colonial, vinculándolo nuevamente con la historia. Para esto, cuáles son las características del territorio en el que se ubica la vivienda. Podemos ahí tener un uso aplicado de las herramientas cartográficas, ubicar en una herramienta cartográfica pertinente donde se ubica mi casa, luego ir ampliando hacia el uso de otras herramientas cartográficas de mayor alcance, o explicar los cambios y las permanencias en el espacio geográfico. Con lo que señalo, lo que quiero decir es que ciertamente el área es un área que tiene 3 competencias que pueden integrarse a partir de situaciones relevantes. Y además, reitero, que deben ir progresando, complejizando los aprendizajes de un ciclo a otro. Esto en relación con lo que logran y con las propuestas, con los desafíos que tenemos respecto al desarrollo de nuestras competencias, Erika. Gracias, Vilma, por esa explicación integral que has compartido. Importante, ¿no? Que los docentes sigan empleando ejemplos de temas que se abordan en noticieros o en redes sociales que ayudan a dar apertura a diálogos más profundos y debates que llevan a los estudiantes a diferentes escenarios, como tú mencionabas, ¿no? Tanto en el presente, pasado e incluso del futuro. Y, sí. Ahora que la comunidad educativa ya tiene conocimiento sobre los logros de aprendizaje, desafíos y las sugerencias que nos acabas de brindar, nos gustaría saber cómo lo reflexionado se vincula con el enfoque de ciudadanía activa. Claro, Erika, sí, el enfoque de ciudadanía activa es central para el desarrollo de aprendizajes. En la siguiente lámina presentamos este enfoque. Si le damos completo a la diapositiva, por favor, vamos a encontrar que este enfoque constituye el marco teórico y el marco metodológico que oriente el trabajo del área. Como marco teórico, el enfoque de ciudadanía activa nos orienta acerca del para qué se enseña el área. Entonces ahí debemos tener claro que el área se enseña para que nuestros estudiantes puedan comprender la sociedad en la que viven, que expliquen por qué es como es, por qué ahora tenemos los problemas que tenemos, que reflexionen acerca de si nuestra sociedad tiene que seguir siendo así, o hay algo que podemos hacer los distintos actores de la sociedad para transformarla, para contribuir a superar los retos que la realidad nos plantea y solucionar los problemas pendientes, los desafíos que justamente esta realidad tan compleja nos plantea. Como marco metodológico, el enfoque de ciudadanía activa nos plantea el cómo lograr estos aprendizajes. Y en ese sentido, una vez más reiteramos esta idea central, a partir del planteamiento de preguntas relacionadas con situaciones o problemáticas socialmente relevantes. Y me quedo un ratito en esto porque muchas veces una de las dificultades que tiene
en las experiencias de aprendizaje que planteamos en el aula, nosotros los docentes, es que planteamos preguntas que nuestros estudiantes no se han hecho. El área de ciencias sociales suele ser un área en el que nuestros estudiantes tienen que responder a preguntas que ellos no se han hecho. Entonces, justamente la idea es cómo recoger estos intereses de los estudiantes y cómo con ellos plantear las preguntas que juntos queremos responder. Y para responderlas, buscaremos información en distintas fuentes, en fuentes históricas, geográficas, económicas. Identificaremos las diversas dimensiones social, política, económica, cultural que tienen los hechos y procesos. Estableceremos las relaciones causales. Identificaremos las múltiples causas y consecuencias. Identificaremos las diversas escalas en las que ocurre un hecho. Cómo es que un hecho de ámbito internacional, global, afecta incluso mi vida familiar. Podremos ver cuáles son los cambios, las permanencias, identificar las simultaneidades. Lo que ocurre en este momento no es lo mismo que necesariamente está ocurriendo en otro lugar del continente, del planeta, pero sin embargo probablemente tengan alguna relación. Entonces, este enfoque es el que orienta las acciones en el área para los aprendizajes. Se espera entonces que nuestros estudiantes sean, como habíamos dicho al inicio, personas que se interesen por los asuntos públicos de su realidad, que se consideren a sí mismos como actores capaces de transformar esa realidad y se comprometan y participen justamente en esa transformación, en la solución de los problemas de nuestra sociedad. Y así se relaciona con el enfoque de ciudadanía activa. Es más, si nosotros revisamos las evidencias que tenemos en los cuestionarios que acompañan a nuestra prueba de ciencias sociales, encontramos que aquellos estudiantes que se reconocen a sí mismos como ciudadanos activos, como ciudadanas activas, tienen mejores resultados en la prueba. Podemos ver la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos que se les preguntó a los estudiantes qué tan de acuerdo estás con lo siguiente. Por ejemplo, me gusta hablar sobre la situación económica del país o me gusta hablar sobre política nacional. Estos son rasgos de un ciudadano activo. Los estudiantes que están de acuerdo con que esas posturas los identifican, es decir, estudiantes que han desarrollado rasgos de ciudadanía activa, las características de un ciudadano activo, son estudiantes que tienen mejores resultados en la prueba de ciencias sociales. Pero también debemos pensar que en el aula se construye ciudadanía activa. Es decir, cuando los docentes validan los puntos de vista de los estudiantes, cuando los docentes invitan a los estudiantes a participar de la clase, también están construyendo ciudadanía activa. Entonces, encontramos nosotros la siguiente evidencia que podemos ver en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva se muestra que aquellos estudiantes que señalan que sus docentes les brindan oportunidades para expresar sus propias opiniones, o que los invitan, los motivan a debatir, o que les piden expresar sus opiniones, aun cuando las opiniones que tienen los estudiantes sean distintas a la de los demás compañeros, o incluso distintas a la opinión del profesor, pero el docente valida esas opiniones. Cuando los anima a elaborar sus propias conclusiones, está desarrollando ciudadanía activa. Estudiantes que dicen que tienen docentes que los promueven a debatir, a dialogar, a expresar sus opiniones, a construir sus propias conclusiones, son estudiantes que tienen mejores resultados en ciencias sociales. Entonces ahí tenemos este vínculo entre la ciudadanía activa, así en concreto y a partir de las evidencias, con los aprendizajes que se logran en ciencias sociales. También estas nos dan pistas acerca de lo que los docentes podemos hacer para seguir mejorando los aprendizajes de nuestros estudiantes. Gracias, Vilma. Me quedo con la parte que dice, desde el aula los docentes contribuyen a construir actores capaces de transformar la sociedad, ¿no? Tan importante que esa información se lleve la comunidad educativa que ahorita está conectada.
Bueno, ahora que la comunidad de hecho sabe sobre la importancia de seguir fortaleciendo el enfoque de ciudadanía activa en el aula, reconociendo como base fundamental del área de ciencias sociales, justo como comentabas, recordemos que es crucial seguir apostando por el uso de diversas fuentes de información histórica, ¿no? Incluso incluyendo información de familiares y locales que les permite a los estudiantes reflexionar y construir opiniones sólidas y pertinentes. También los invitamos a seguir reflexionando sobre el valor de presentar y analizar diferentes versiones de un mismo hecho, ¿no? Porque eso permite dar mayor apertura a los estudiantes. Bueno, con estas reflexiones y sugerencias que acaba de compartir Vilma, cerramos nuestro primer bloque. En breve regresamos para responder las preguntas que han dejado en la caja de comentarios. ¿Qué caracteriza a un ciudadano activo, a una ciudadana activa? ¿Cómo se forma ciudadanía activa desde el área de ciencias sociales? El enfoque de ciudadanía activa busca que en el área de ciencias sociales nuestros estudiantes desarrollen las competencias para pensar y comprender su sociedad. Así, a partir de esos aprendizajes, sean capaces de contribuir a superar los retos y a buscar soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Regresamos al webinar UMC de Evaluar para Mejorar. Estamos conversando sobre el análisis pedagógico de los resultados en ciencias sociales. A la comunidad educativa que está conectada le informamos que todas las preguntas serán respondidas, algunas serán en vivo y otras vía comentario. Bueno, acá por interno me informan que tenemos la primera pregunta, Vilma, que dice así: ¿qué acciones efectivas pueden realizar la comunidad educativa para incentivar un debate abierto y constructivo en el aula? Bien, gracias Eric y gracias a quien haya planteado la pregunta. Me parece muy relevante el tomar en cuenta en cómo podemos hacer para lograr que nuestros estudiantes participen de la construcción de sus aprendizajes, que en realidad es el enfoque también que propone nuestro currículo nacional. En ese sentido, nos parece muy importante que los docentes validen la participación de los estudiantes. En muchos casos, cuando hemos observado clases de algunos docentes, hemos encontrado que ciertamente los estudiantes están acostumbrados a levantar la mano para pedir la palabra, el docente les brinda la oportunidad de participar en clase, los estudiantes participan y luego el docente continúa con su discurso, con el guión que ha preparado para la clase y no conecta con aquello que el estudiante o la estudiante ha planteado. Entonces, una primera recomendación es validar, legitimar y conectar con aquello que plantea el estudiante. Esto implica, evidentemente, también esta apertura de parte del docente. Por otro lado, también es necesario reconocer que ciertamente, probablemente algunos docentes que nos estén escuchando, que nos estén siguiendo, digan, pero yo les digo a mis estudiantes, miren, a ver este problema, planteen preguntas y los estudiantes no dicen nada. Y ciertamente también es necesario que si nos encontramos en una situación como esa, que puede ser una situación común a las aulas, entonces planteemos situaciones, oportunidades para que nuestros estudiantes aprendan a preguntar, ¿no? Entonces, a preguntar también se aprende y por lo tanto también se puede enseñar. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, que yo coloque un teléfono, un objeto X en la mesa, en grupo de los estudiantes divididos en el aula en distintos grupos y les pida que planteen 10 preguntas respecto, en este caso del ejemplo, respecto a un teléfono celular. Pero les ponemos algunas condiciones, que no sean preguntas literales, ¿no? De qué color es, de qué tamaño es, sino preguntas que nos lleven a obtener información más allá de lo evidente, más allá de lo concreto, ¿no? Por ejemplo, en relación a quién lo habrá inventado, desde cuándo se usan, cuántas personas en el mundo tienen celular,
desde qué edad es recomendable usarlo, en fin. Entonces, que los estudiantes se ejerciten a partir de situaciones sencillas, concretas, porque si nos damos cuenta que lo concreto, lo cercano es más sencillo, entonces empezamos por ahí y luego vamos complejizando hacia situaciones mucho más retadoras sobre las cuales los estudiantes podrían plantear preguntas. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser una estrategia a desarrollar en algunos momentos en el área y como siempre señalo y reitero, dependiendo de las características del grupo. Tenemos que tener los docentes conocer el grupo de estudiantes con el que trabajamos. Las normas, las reglas no son las mismas para todos, las recomendaciones no son las mismas. Y ahí está el criterio pedagógico, el criterio profesional del docente, que va tomando decisiones dependiendo de la realidad, el contexto en el que trabaja, las características del grupo, los puntos de partida, los saberes previos de sus estudiantes. Diría Erika, entonces, esa como una recomendación. En resumen, validemos la participación de los estudiantes, escuchémoslo, pidámosles que pregunten, y si vemos que no saben preguntar, entonces démosles la oportunidad de ejercitarse y de aprender a preguntar, de mirar más allá de lo evidente y preguntarse acerca de las distintas situaciones de la realidad. Gracias por tu respuesta, Vilma. Creo que es fundamental que la comunidad educativa sepa que estas sugerencias que estamos brindando en este espacio puedan adaptarlas de acuerdo a las diversas realidades que encuentran en el aula, ¿no? Y algo con el que resalto es la validación de la participación de los estudiantes. Es muy clave ello y porque te da cierto valor y confianza en el espacio, ¿no? Así que muy importante estas sugerencias que nos acabas de compartir, Vilma. Y bueno, viene la otra pregunta que también creo que es súper fundamental. Acá dice, ¿cómo las familias pueden ayudar a despertar el interés de los estudiantes por temas relacionados con las ciencias sociales? A ver, habíamos visto que el enfoque de ciudadanía activa es central para el desarrollo del área. Y también habíamos encontrado y mostrado una evidencia en la que aquellos estudiantes que se interesan por los asuntos públicos, que se interesan por temas de política, de actualidad, son estudiantes que tienen mejores resultados. Entonces, si yo, adulto, padre, madre de familia, busco contribuir con el desarrollo de aprendizajes del área de ciencias sociales, entonces promoveré experiencias en las cuales converse con los adolescentes, con los niños, las niñas de la familia, acerca de situaciones de la realidad, ¿bien? Enseñarles a mirar la realidad, ¿no? A veces salimos a pasear y estamos metidos, encerrados en el celular, mientras el mundo está rodeándonos y lo podemos observar, mirar y aprender. Entonces, son los mismos padres, las mismas madres, los adultos de la familia, los que deben ser ejemplo de esto, ¿no? Modelar esto, ¿no? Es decir, mirar, señalarles a los estudiantes, mira, ¿no? Mira lo que está pasando, mira qué grande es, mira este espacio, o este basural, o mira el transporte, ¿por qué habrá tanto tráfico? En fin, conversar sobre estos temas, otra vez, de lo simple a lo complejo, dependiendo de la edad de los niños, las niñas o los adolescentes con los que están en la familia, pero definitivamente las familias pueden contribuir de esta manera, enseñándoles a observar la realidad, a plantearse preguntas también. Se puede conversar sobre ello, hacer que nuestros hijos, nuestras hijas se conviertan en personas observadoras, en personas que reflexionan sobre la realidad de la sociedad en la que viven. Creo que esa es una manera sencilla, simple, no cuesta nada, y que puede contribuir con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Gracias, Vilma. Muy importante, ¿no? Mirar la realidad, no ser ajeno a las situaciones que ocurren en nuestro entorno, ¿no? Y es muy importante que los padres puedan fortalecer este rol para que los estudiantes, las experiencias o aprendizajes que realicen en diversos espacios lo lleven también en el aula y así empezar el debate. Bueno, terminó este webinar. Queremos agradecer a cada una de las personas que están conectadas por haber acompañado y nos encontramos el próximo jueves a las 4 de la tarde para conocer más novedades sobre la cultura de evaluación. Y además los invitamos a que estén conectados a través de nuestras diversas plataformas informativas para que sepan más información. Igual adelantamos que en la próxima edición hablaremos sobre una nueva competencia que evaluará PISA en el 2025. Nos vemos.
Mi nombre es Elizabeth Lucía Leitón Flores, estoy a cargo del cuarto grado de educación primaria. Tengo 10 años aquí laborando en la institución, 84-188, se llama Víctor Ponte Arce. Las evaluaciones que nos han realizado han servido de modelo más que todo, para nosotros, de acuerdo a ello, poder preparar nuevas evaluaciones, nuevo material también, a fin de poder mejorar nuestra práctica pedagógica con los estudiantes. Muchas de las veces las lecturas que nosotros rescatamos de las evaluaciones los utilizamos para que ellos lo dramaticen. Trabajamos lo que es el teatro, ellos lo vivencian, esas pequeñas lecturitas, y ahí hay una mejor comprensión. En parte de matemática también lo vivenciamos yendo a las tienditas porque algunos problemas son referidos a ellos, entonces ellos utilizan sus materiales para poder representarlos o entender mejor el problema. La evaluación es importante porque nos ayuda a poder ver nuestras dificultades, nuestras debilidades. A partir de ello nosotros podemos ver las estrategias, ver la manera como podemos utilizarlas para hacer mejor nuestro trabajo. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.